AutoCAD, dibujo asistido por computadora. AutoCAD es un software de diseño por computadora utilizado para dibujos en 2D y 3D, desarrollado por Autodesk. Utilizado desde su primera aparición en 1982 en Comdex, Computer Dealer Exhibition, hasta la actualidad es un software reconocido internacionalmente por su capacidad de edición que hacen posible dibujar de forma digital planos o creación de imágenes en 3D. La ventana de acceso principal a AutoCAD en esta versión corresponde a AutoCAD 2015, muestra un espacio vacío de trabajo, acceso al explorador de Windows o a la unidad, y también nos muestra algunos archivos que anteriormente han sido utilizados en este equipo. Adicionalmente, si estamos conectados a Internet, el software nos da una infinidad de opciones de ayuda en línea, como por ejemplo en Learn, ¿sí? Tenemos muchos videos con los cuales podemos trabajar desde los elementos más básicos hasta los más complejos. AutoCAD es un programa configurado en un entorno Windows. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a poder desplegar todas las herramientas a partir de ventanas. Es así que tenemos el AutoCAD en una ventana normal, ¿sí? En una ventana estándar, o sea, en la cual no se ha hecho ningún cambio a partir de su instalación, donde podemos ver, ¿sí?, el menú principal o el menú estándar de Windows, donde se encuentra abrir, copiar, pegar, borrar, rehacer, imprimir, etcétera, etcétera. Adicionalmente, en la versión 2015, la que estamos viendo, tiene directamente las ventanas en las cuales podemos nosotros generar los gráficos, ¿sí?, como elementos principales, editar textos, ¿sí?, organizar el dibujo, las propiedades del dibujo, ¿sí?, la vista. También tenemos obviamente el área que ocupa la ventana de la más extensa, es el área de dibujo, ¿sí? Elementos importantes dentro de AutoCAD, que es la ventana de comandos y la ventana de comandos especiales de AutoCAD. Cada uno de estos tiene su importancia en el manejo de este programa. Veamos de forma general algunos elementos antes de trabajar con el programa. AutoCAD organiza sus trabajos en forma de capas. Cualquier dibujo que nosotros vayamos a ver en AutoCAD está organizado en capas. Es así que yo puedo poner en una capa si es un plano de arquitectura, puedo colocar en una capa los gabinetes, las texturas, puedo colocar la instalación eléctrica, las puertas, los pisos, etcétera. Al igual que hemos visto en ArcGIS y en Surfer, entonces estos graficadores son organizados en forma de capas. En AutoCAD lo vamos a identificar como layers. Acá está dentro de la ventana principal en una configuración estándar. Aquí tenemos las herramientas con las cuales vamos a poder ver las capas, ¿sí? Esta es la ventana que nos va a mostrar ahí. Aquí yo tengo la capa activa, ¿sí? ¿Qué capa activa se encuentran? Y aquí tenemos el acceso a la ventana en la cual organizamos nuestras capas. Acá podemos ver una ventana en la cual se accede a la organización de las capas y podemos ver, ¿sí?, que los dibujos están organizados por una infinidad de capas, depende del creador del dibujo. Adicionalmente tenemos otras opciones, como por ejemplo visualizar o apagar las capas, ¿sí?, visualizar o apagar los blocks, ¿sí?, ajustar o cerrar o abrir la edición de las capas, como habíamos visto, ¿sí?, los colores de las capas, etcétera, etcétera.
Otra parte muy importante dentro de AutoCAD, dentro de los dibujos, va a ser las propiedades. ¿A qué nos referimos con propiedades? Una de sus propiedades, por ejemplo, va a ser el color. Nosotros podemos definir los colores ya sea por capas o sea ya de forma individual de los elementos que estamos utilizando, ¿sí? Podemos definir el grosor de las líneas, ¿sí? Puedo utilizar un 0,1, 0,2, 0,5, etcétera, etcétera, el grosor de las líneas. También puedo definir el tipo de líneas, si son líneas continuas, líneas segmentadas, líneas puntadas, etcétera, etcétera. Estas son las propiedades básicas. Adicionalmente a eso se tienen otro grupo de propiedades. Luego tenemos algo muy básico dentro de lo que es AutoCAD, las unidades, ¿no? Las unidades de dibujo. Las unidades de dibujo, el que está creando el trabajo puede definirlas de acuerdo a su conveniencia. Por ejemplo, para nosotros la unidad de dibujo va a ser el metro. Y seguramente para un mecánico la unidad de dibujo va a ser el milímetro. Por cuestiones de trabajo, nosotros, repito, vamos a utilizar como unidad de trabajo el metro. Hay opciones las cuales nos permiten definir exactamente esta unidad, pero nosotros asumiremos por defecto la unidad de trabajo va a ser el metro. En AutoCAD, otra facilidad que tiene es de que nos permite trabajar con precisión a partir de diferentes herramientas como la herramienta de Offset Snap, ¿sí? O con esta herramienta yo puedo tener mucha mayor precisión en mi dibujo, ¿sí? Al marcar final de línea, ¿sí? Al marcar el punto medio de la línea, al marcar el centro de la circunferencia, al marcar los puntos, al marcar las intersecciones, al marcar perpendiculares y al marcar tangentes y varias opciones más, repito, en la condición de realizar nuestro trabajo con mayor precisión. Otro elemento muy importante y a partir del cual se ha ido desarrollando AutoCAD es la ventana de comandos. La ventana de comandos básicamente es el corazón de AutoCAD, ¿sí? Pues esta nos permite ingresar rápidamente a todo el programa. La ventana de comandos se encuentra en la parte inferior de la pantalla, ¿sí? En la cual nosotros básicamente vamos a escribir el comando, ¿sí? Y a partir de las últimas versiones se tiene una identificación automática, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo voy escribiendo las primeras letras del comando y automáticamente me va a mostrar la relación o los comandos asociados a estas primeras letras y yo puedo seleccionar cualquiera de estos comandos, ¿sí? Repito, la ventana de comandos es el corazón de AutoCAD y es seguramente un usuario muy habitual, es su opción favorita para poder realizar sus trabajos. Una herramienta básica va a ser en el trabajo con AutoCAD el mouse o el ratón. Es así que básicamente en el mouse o el ratón, si es que no se ha hecho ningún cambio de configuración, tenemos que, por ejemplo, la rueda que tenemos en el mouse nos sirve uno para mover la pantalla y otro para utilizar las herramientas de zoom, ¿sí? Para acercamiento o para alejamiento, entonces yo puedo usar la rueda del ratón. El botón derecho del mouse, ¿sí? Me sirve para desplegar un menú reducido, un menú resumido de las opciones que yo pueda estar trabajando. Y el botón de la izquierda, ¿sí? Me permite seleccionar el objeto o especificar la anotación. Se resalta lo que es el ratón porque es una herramienta muy fácil de utilizar y la que nos va a dar mayor agilidad en el trabajo que podamos realizar. Las funciones que habitualmente podemos usar es F1, ayuda, ¿sí?
F2 nos despliega un resumen del trabajo, ¿sí? AutoCAD básicamente va a generar el gráfico a partir de un lenguaje de programación. Entonces con F2 yo voy a poder acceder a esa ventana en la cual estoy adicionando todos los elementos en un lenguaje de programación, ¿sí? La función F3 me va a permitir utilizar lo que es Object Snap, o sea, darle precisión en mi trabajo en función de lo que se ha dicho, medio punto, fin de línea, centro de la circunferencia, intersección, etcétera, etcétera. Otro comando que podamos usar habitualmente va a ser F8, que es orto, ¿no? ¿Qué es orto? Básicamente nos va a generar, ¿sí?, simplemente líneas horizontales o verticales, ¿no? Con F8 yo puedo activar o desactivar esa opción. En algún momento sí me va a ser muy útil y en otros momentos seguramente la voy a tener que desactivar con la misma tecla, ¿no? La de función F8. Vamos a realizar este dibujo, ¿sí? Vamos a realizar ese dibujo. ¿Cómo empezamos? Vamos a generar un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo de dimensiones 50 por 50, ¿no? 50 de base y 50 de altura. Yo tengo directamente acá el comando, ¿sí? En la ventana de Draw, ¿sí? Nos despliega adicionalmente una ayuda. Entonces yo directamente activo el comando con ayuda del mouse, ¿ya? Y siempre o en las veces que sea necesario tengo que ayudarme o revisar lo que dice en la ventana de comandos aquí en la parte inferior, ¿no? ¿Qué me dice? Especificar el primer vértice del punto. Bueno, yo voy a especificar mi primer vértice a partir de una coordenada que va a ser 0,0, 0 en X y 0 en Y. O sea, básicamente estamos dibujando el origen. Presionamos o aceptamos con Enter y nos grafica ese punto, ¿no? El rectángulo que se nos ha indicado que va a ser de 50 por 50, entonces el vértice opuesto de este rectángulo va a tener la coordenada 50,50, ¿no? 50 en X, 50 en Y, aceptamos y ahí tenemos nuestro rectángulo dibujado. En algún momento puede que no se genere el rectángulo aparentemente. Lo que yo tengo que utilizar es, repito, la ventana de comandos, o puedo utilizar, buscar dónde está zoom y ver qué opciones tengo, ¿no? Pero directamente yo me puedo ir a la ventana de comandos, escribo Z, aceptamos de zoom y E de extendido, ¿no? De extend. Y ahí tengo el rectángulo en pantalla. O sea, básicamente me va a mostrar todos los comandos o todos los elementos que yo tenga en esa ventana a partir de esos dos comandos. Z, Enter, Enter. Lo vamos a utilizar con mucha frecuencia. Ya tengo mi rectángulo. Quiero encontrar el punto medio de este rectángulo, ¿no? Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dos diagonales. Voy a utilizar polilínea. Podemos usar línea o polilínea, es indistinto, ¿no? Vamos a utilizar polilínea, ¿ya? Y lo que voy a hacer es, fíjense, voy a marcar aparentemente en las esquinas de los rectángulos, ¿sí?, para hacer mi diagonal. Pero si yo me acerco, ¿sí?, no hay precisión, ¿sí? Lo mismo en el otro vértice, no hay precisión. ¿Ya? ¿Cómo borramos? Seleccionamos el objeto con ayuda del botón izquierdo y utilizamos el botón de suprimir. Ya. Voy a utilizar Snap, ¿no? Object Snap. ¿Dónde está Object Snap? Está en la parte inferior, ¿sí? Donde podemos desplegar este menú y le digo Object Snap Setting. Yo puedo seleccionar directamente cualquiera de estas opciones, ¿no? Pero quiero ver la ventana de Object Snap Setting. Abrimos la ventana, repito, esta ventana o estas opciones nos ayudan a trabajar con mayor precisión. Y activamos Endpoint, o sea, punto final. Le digo OK, ya. Voy a activar esta opción. Puedo activar directamente con el mouse donde está ahorita el cursor, o puedo utilizar, como habíamos visto en una tabla anterior, la tecla F3. Voy a utilizar F3, ya. Activo polilínea.
y fíjense, me acerco al vértice o al punto final o inicial y me aparece una ayuda, ¿no? Una referencia. Entonces simplemente yo hago clic ahí, me voy al otro lado, fíjense, otra vez aparece esa ayuda, le hago clic y ya está mi diagonal, ¿no? ¿Cómo cancelo el comando? En este caso puedo usar escape o enter, ¿no? Escape, ya, y me voy a acercar. No se olviden que el mouse es el que nos ayuda, ¿sí? Nos acercamos a cualquiera de los vértices en los cuales hemos trabajado y no importa el acercamiento que ustedes hagan, si está la línea iniciada exactamente en el vértice, y esto ocurre en los dos extremos que hemos utilizado. No se olviden, hemos utilizado Object Snap. Ahora hacemos la otra diagonal, estamos buscando el centro del rectángulo, ¿no? Utilizo polilínea, ya nuevamente me voy a uno de los vértices, al vértice opuesto, cancelo el comando con enter o escape, ¿ya? Y de la misma manera puedo ir a cualquiera de los vértices y seguramente va a estar marcado de forma precisa. Ya tenemos el centro de la circunferencia, ¿sí? Ahora lo que quiero hacer es una circunferencia, ¿sí? Es una circunferencia que esté dentro del rectángulo. No nos olvidemos que el rectángulo tiene de dimensiones 50 por 50. Busco circunferencia, ¿ya? Ahí tengo círculo, ¿ya? Puedo utilizar comando abreviado, que significa que escribo la letra C de circle y directamente aceptamos, ¿no? No olvidemos leer qué es lo que nos pide en la ventana de comandos. Dice especificar el centro del círculo, ¿no? Estamos buscando el centro del círculo. Entonces fíjense, me aparece en la intersección una marca. ¿De dónde sale esa marca? Nuevamente me voy a Object Snap Setting y verifico que, por ejemplo, está activado intersección, ¿sí? Si no estuviese activado esta intersección, seguramente yo no voy a poder marcar en el centro del rectángulo, ¿no? Para eso tengo que ir a marcar la intersección, ¿ya? Entonces ya tengo identificado el centro de la circunferencia y marcamos esto, ¿ya? Nuestro rectángulo tiene de dimensiones 50 por 50. Entonces lo que vamos a hacer ahora es de darle un radio de 25, ¿sí? ¿Dónde voy a definir el radio? Simplemente en la ventana de comandos. Defino el radio de 25, enter, y ahí tenemos el círculo dentro de nuestro rectángulo. Ahora, lo que quiero hacer es un círculo, otro círculo hacia adentro del círculo mayor, ¿no? Esta vez voy a utilizar la herramienta Object, ¿sí? Object. La herramienta Object me permite generar líneas paralelas. En este caso voy a generar un círculo interior, un círculo paralelo al círculo mayor. ¿Cómo activamos esta herramienta? ¿Sí? Simplemente nos vamos donde está la herramienta, activamos la herramienta y leemos la ventana de comandos. ¿Qué me pide la ventana de comandos? Especificar offset de distancia, o sea, la distancia, a qué distancia voy a generar el otro círculo. En este caso vamos a utilizar 8, ¿sí? A 8 metros si estamos trabajando en unidades métricas, ¿ya? Luego me dice seleccionar el objeto, ventana de comandos, selecciono el círculo, ¿ya? Y si me desplazo afuera va a generar un círculo a 8 metros de distancia. En este caso nosotros queremos que lo genere dentro del círculo mayor, este otro círculo. Entonces simplemente desplazo el mouse hacia adentro y hago clic en cualquier lugar, ¿no? Marco en cualquier lugar y tenemos generado la circunferencia a una equidistancia de 8 metros, ¿no? Cancelo el comando con escape o
o Enter. Ahora lo que voy a hacer es cortar, ¿sí?, los excedentes, por decir, que están fuera de la circunferencia mayor y dentro de la circunferencia menor. ¿Con qué herramienta voy a hacer esto? Voy a utilizar la herramienta Trim. Cada una de estas herramientas las puedo acceder directamente por la ventana de comandos, ¿sí? Voy a utilizar la herramienta Trim, en este caso su comando abreviado es TR, ¿ya? ¿Qué me dice? Seleccionar el objeto, ¿sí? Voy a seleccionar el círculo externo, ¿ya? Trim es para recortar, ¿sí? Entonces este círculo que me está seleccionando es como el límite sobre el cual vas a recortar los elementos que yo selecciono. Entonces ese es mi límite, aceptamos con Enter, ¿ya? Y selecciono los excedentes, o sea, las diagonales, las líneas diagonales y los excedentes que se crearían fuera de la circunferencia, ¿sí? Ahora voy a utilizar el mismo trim a partir del comando que tengo aquí desplegado, ¿no? Trim, lo mismo me indica seleccionar el objeto, ¿ya? Aceptamos, este es el límite que voy a utilizar, Enter, y voy a eliminar lo que tengo hacia adentro. Entonces Trim nos sirve para recortar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a rellenar, ¿sí?, estos espacios con líneas, ¿sí?, que las vamos a generar a partir de otro comando que es array o matriz, ¿sí? Entonces selecciono cualquier línea, selecciono la línea y me voy al comando array, ¿sí? En este caso lo que voy a seleccionar yo, hago clic ahí porque son varias opciones que tengo, voy a seleccionar polar, ¿sí?, porque quiero que me haga la copia de los objetos en torno a un centro, ¿sí? Entonces activamos ese comando que me dice especificar el punto centro de donde va a hacer la copia de los elementos, en este caso de la línea que hemos seleccionado, ¿no? Ahorita no, en este momento no tengo el centro, ¿sí? Puedo utilizar snap, ¿sí? Puedo utilizar snap, aquí tengo center, ¿sí? Ahí ahora sí me marca el centro. O puedo utilizar directamente coordenadas. Es muy útil que nos ubiquemos también en cualquier gráfico que hagamos en función de sus coordenadas. ¿Cuál es la coordenada del punto centro? Si mi rectángulo es de 50 por 50 y es partido del origen, entonces la coordenada del centro va a ser 25 en X y 25 en Y. Aceptamos y ahí está el centro, ¿no? Ahora, antes de completar esa opción, se me despliega una ventana, ¿no? En acá me dice el número de ítems, cuántas líneas yo voy a copiar. Puedo colocar 24, por decirles, ¿sí? Puedo colocar 12, dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar, ¿no? Otro detalle tal vez que podamos tener cuidado es en el ángulo, ¿no? Yo puedo utilizar solamente 180 grados, o sea, hacer la copia a la mitad, ¿sí? O puedo utilizar los 360, ¿no? En este caso vamos a utilizar los 360, ¿ya? Y cerramos este comando, ¿no? Close Array, ¿no? Cerramos este comando y ahí tenemos, ¿sí?, se han copiado las líneas en función al punto central. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar un comando final, que es para suavizar estas esquinas, ¿no? Imaginemos las esquinas de un manzano, nunca son vértices perfectos, tienen un arco, ¿no? Entonces nosotros queremos crear ese arco para cada una de estas esquinas. Lo mismo, tengo una herramienta. ¿Cuál herramienta va a ser? Fillet. Fillet nos sirve en palmar, en arco, en este caso
dos líneas que se intersectan o que forman un vértice. Activamos este comando. ¿Ya? Siempre, repito, hacemos referencia a lo que nos menciona la ventana de comando. ¿Ya? Lo que yo quiero darle es un radio, ¿sí? a esa curvatura, a ese arco que se va a formar en cada uno de los vértices. Entonces, lo que yo hago es ir a la ventana de comandos. Las letras en azul van a ser sus comandos abreviados, ¿sí? Entonces, R de radio, acepto. ¿Ya? Y le voy a dar un radio. Obviamente el radio va a estar en función a qué distancia estamos manejando. Recordemos que es 50 de base y 50 de altura. No le puedo dar un radio por decir 100, porque no es equivalente a la distancia que yo tengo. No le puedo dar un radio de medio metro, por decir, tampoco va a ser visible, ¿no? Le vamos a dar un radio de 5, un radio promedio, por decir, ¿no? ¿Ya? Ahora, el siguiente paso va a ser seleccionar uno de los lados de uno de los vértices y luego el lado opuesto. ¿Sí? Repetimos la operación, ¿sí? Y lo mismo voy a generar en cada uno de ellos. ¿Cómo repito automáticamente el comando? Simplemente con Enter, ¿sí? Con Enter yo estoy automáticamente repitiendo el último comando, ¿sí? El último comando, no me va a repetir un comando por decir de línea o por de círculo, ¿no? Si yo he utilizado por última vez círculo, va a repetir círculo, círculo. Si yo he utilizado polilínea, va a utilizar polilínea, polilínea. Entonces, finalizamos con el último vértice.